Le decíamos al principio, vamos a hablar mucho de política, hemos hablado en realidad en el bloque anterior con Alejo Paceto, que es analista político, y vamos a encargarnos en este segmento también de ver qué pasa con los partidos, por estas horas digo, ¿no? Con unos partidos que han sido determinantes en la democracia de nuestro país. Por mucho tiempo se lo ha reconocido como el Partido Centenario. Bueno, ahora es mucho más que el Partido Centenario, que es el radicalismo, la Unión Cívica Radical. Y a propósito de lo que viene pasando, digamos, entre representantes que tienen el Congreso, la UCR, con respecto a determinadas temáticas. Por ejemplo, la última, la más reciente, tema veto presidencial y ratificación por parte del Congreso de esa decisión del Ejecutivo Nacional. Pero claro, que pone en tensión hacia adentro al partido. Está con nosotros alguien que formó parte de ese Congreso, que es uno de los referentes que tiene el radicalismo en la provincia de Neuquén, Rodolfo Quesada. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto estar acá. Lo mismo digo, Rodolfo. Que se parta, que no se dobla, se vuelve a tener incidencia por estas horas en el radicalismo, o ya no hay más posibilidades de seguir escindiéndose, partiéndose dentro del radicalismo? Si me permitís, quisiera hacer una muy brevísima reflexión que daría la impresión que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. A ver. Dentro de 48 horas se va a recordar el 20 de septiembre del año 1984, cuando la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, la CONADEP, le entrega al presidente Alfonsín el informe, el Nunca Más, y donde realmente fue un hito para la democracia argentina, y donde allí se consolidó, a mi criterio, lo que podemos decir el pacto democrático de los argentinos. Porque hoy recordaba, mientras recordaba este acontecimiento, que aquí han habido 3 o 4 temas que a todos nos convocaba, El tema de nuestras Malvinas, el tema del desarrollo de la energía nuclear con términos pacíficos, el INVAP y todo esto, y el tema de los derechos humanos. Cuando en 1984 todos los argentinos, no es patrimonio exclusivo de Raúl Alfonsín, ni mucho menos, y lo digo yo que la audiencia sabe y vos sabés que yo estoy al lado siempre de él, pero que fue una recuperación democrática de todos los argentinos. Este hecho trascendente de haber sometido a proceso judicial como corresponde, a los dos extremos, porque acá hay que decir las cosas como son. Nosotros enjuiciamos, o mejor dicho, la justicia argentina, con un aval político muy fuerte por parte del presidente Alfonsín y del gobierno de Raúl Alfonsín, tanto a los que habían sido responsables de la dictadura militar, como a aquellos que enfrentaron y que nos llevaron a la lucha armada, como fueron los grupos guerrilleros. Yo recuerdo la condena que tuvo Firmenich, la condena que tuvieron la conducción de los grupos armados, que después el gobierno de Menem los indultó, como también lo que fue el proceso de las juntas militares. Quería recordar esto porque creo que es muy importante y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy también, ¿no? Porque esta apertura que se está haciendo de algo que estaba totalmente cerrado en la conciencia de los argentinos y que se está abriendo ahora nuevamente con todo este discurso de odio, con este discurso de enfrentamiento, con este discurso que corta, diría yo, verticalmente a la sociedad argentina y a los partidos políticos también, obviamente. Creo que es bueno que recordemos esto. Dicho esto, y perdón por la digresión, yo creo que el radicalismo, como el resto de los partidos políticos, está hoy atravesado por grandes conflictos, por grandes crisis. Y para hablar de mi partido voy a hablar antes de otros partidos. Nadie puede desconocer que los grandes partidos hoy están sacudidos, como por ejemplo el caso del peronismo, con colaboración con este gobierno que está integrando no solamente la reivindicación y la apología que hace del menemismo el actual gobierno, sino que también con cuadros del peronismo allí adentro. Basta recordar un candidato a presidente, un vicepresidente, luego gobernador de la provincia más importante del país, siendo parte de este gobierno. De lo que creo que me adelanto un poco a la pregunta de esta decisión que han tomado los diputados
lamentable y condenablemente por parte de un diputado de Neuquén, que lo digo con todo respeto, pero con toda convicción, me avergüenza. A mí realmente me avergüenza lo que ha pasado con el diputado Servi. Realmente uno de los temas centrales, que es la defensa del sector pasivo, la defensa de la educación pública, todo esto, que hace a la esencia de la ideología radical, y más aún en un proyecto elaborado por la Unión Cívica Radical, que pasó por todas las comisiones, y algo conozco del asunto de lo que es la técnica legislativa, porque yo fui diputado nacional, y que inclusive si había diferencias o algo, plantearlas en las respectivas comisiones, etcétera, etcétera. En el recinto, uno puede pedir la palabra, y esto no significa un régimen regimentado, ni mucho menos, valga la redundancia, por parte del bloque. Han habido disidencias en los bloques, pero no se expresa nada. Al contrario, el diputado de Tucumán, Campero, que no le hace honor al apellido, y cuando digo apellido me refiero al secretario de Comercio que tuvo, Raúl Alfonsín, debe ser pariente seguramente de él, que también se llamaba Campero, el flaco Campero, como decíamos nosotros, fundamentó el proyecto, lo fundamentó. Fundamentar el proyecto significa que yo soy el elegido por el bloque, o uno de los elegidos por el bloque, para que fundamente y explicite lo que significa el marco de referencia de ese proyecto. Y luego pasa lo que pasa. Entonces realmente creo que esto marca con mucha claridad la crisis que hoy tiene el radicalismo. Y que, tomando el concepto de que se rompa pero que no se doble, que se rompa pero que no se doble. Este concepto hay que tenerlo. Y también me hace acordar esto, don Arturo Illia, con esa sabiduría que tenía, él siempre decía que le tenía temor no a los de afuera, sino a los de adentro. No que los compren los de afuera, sino que los vendan los de adentro. Y acá hay un ejemplo típico de esto. Y vuelvo a hacer la pregunta, o reitero la pregunta. ¿Hay margen dentro de la estructura de los partidos políticos, y particularmente de este partido del radicalismo, como para marcar una decisión de estas características? ¿O el clima es de recomponer las cosas o no? Los partidos como estructura, ¿hoy tienen algún tipo de interés en que trasciendan en el tiempo? Porque también es cierto que los personalismos han ido marcando el ritmo de la política en la Argentina desde hace décadas, más de un siglo y medio, o casi de que Argentina es Argentina en realidad. El concepto, si uno tuviera para hacer una suerte de reduccionismo jurídico, en mi condición de abogado, diría que ¿cuál es la naturaleza jurídica de un partido político? ¿O cómo actúa un partido político? El partido político no solamente expresa o debe expresar un conjunto de ideas, sino ser esa suerte de polea de transmisión entre lo que significa la obtención del poder en un proceso democrático para luego ejercer la acción de gobierno detrás la toma del poder y de la ideología que uno tiene. Este sería el concepto clásico, significa un juego de partidos políticos en un sistema democrático. Hoy eso está en crisis, no cabe la menor duda. Y no es un fenómeno de orden nacional. Hoy trasciende el país. Trasciende el país. Y más, hay algunos que hasta se atreven a decir, yo creo que no, pero se atreven a decir que esto pone en tela de juicio al sistema democrático como forma de gobierno y como estilo de vida. Esto es así. Simplemente observemos, salvo lugares muy determinados, pero ¿qué es eso? En Estados Unidos, por ejemplo, donde vemos que un caracterizado componente del Partido Demócrata como un Kennedy, y con todo lo que significaba Kennedy para el Partido Demócrata, hoy está acompañando a Donald Trump, que es un dato. O sea, digamos, como que... Bueno, pero es que la ideología no se hereda. Claro, claro, pero ¿qué quiero decir esto? No, es cierto, no se hereda la ideología, pero lo doy como nombre, porque aparte él estaba afiliado al Partido Demócrata y renunció al Partido Demócrata, o sea que más allá que se hereda o no se herede, pero era parte de la estructura del Partido Demócrata. Traigo esto a colación o como ejemplo para marcar que hoy los partidos están en crisis. Esto como un telón de fondo, inclusive más. Tiene mucho que ver también con lo que significa la difusión de las ideas. Hoy el debate, lamentablemente, no está en esta razón así de inmediatez que yo tengo como el periodista, sino que está en las redes sociales. Y en las redes sociales marcan toda una serie de pautas y de cosas, y el famoso tema de la noticia falsa, la famosa fake news, donde todo esto genera una suerte de discusión muy fuerte,
donde hoy el ámbito de reflexión, de debate, de discusión, de ideas, está acotado a los 120 caracteres de un Twitter o ex Twitter, está acotado a frases, está acotado a descalificaciones, está acotado a violencias verbales, que es un paso previo a la violencia física. Entonces todo esto pone en tela también a los partidos políticos, esto no cabe la menor duda. Ahora, en el caso particular del radicalismo, yo creo que el radicalismo tiene que volver a recoger y a recrear sus conceptos, sus ideas y su trayectoria. Yo el otro día lo escuchaba al presidente en una suerte de descalificación permanente y de una suerte de violencia verbal muy fuerte, muy desubicada en términos de lo que el país necesita. Y yo comparaba con la mesura, con la prudencia, con que, voy a hablar de un adversario, de Perón, los últimos tiempos de Perón, donde invitaba a la reflexión, donde invitaba al abrazo con Balbín, donde invitaba a dejar también, cuando él hablaba en sus épocas más juveniles, el 2 por 1 no va a quedar ninguno, y todas esas cosas que le fue comprendiéndose que era necesario que los argentinos nos abuenáramos. Entonces, cuando yo escucho al presidente las cosas que dice hoy, versus a como hablaba Alfonsín o como hablaba don Arturo Illia, de estas figuras en las cuales necesitamos serenar los espíritus. Entonces, todo esto se traduce también en los partidos políticos. Entonces, hoy estamos en crisis, esto no quepa la menor duda. ¿Pero es un cambio de época o qué? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Sin ánimo de hacer sociología, más propio de sociólogo la pregunta que me estás haciendo, yo creo que hay un cambio de época, la menor duda. Hay este tema de la vertiginosidad de la vida, este término de que es todo líquido. Hay un famoso libro de Zygmunt Bauman que habla del amor líquido. Bueno, hoy es todo líquido, hoy es todo fugaz, hoy es de esta manera. Entonces, parecería que no hay ámbito para la reflexión, parecería que no hay ámbito para la discusión de ideas, parecería que no hay ámbito para que podamos meditar. No digo meditación religiosa ni mucho menos, sino meditar qué es lo más conveniente, por ejemplo, en las políticas educativas, en las políticas previsionales, en las políticas que fuere. Hoy parecería que eso está todo en tela de juicio. Y realmente creo que son momentos que hay que parar la pelota y hay que volver a recoger formas de hacer política, formas de llevar adelante los partidos políticos, porque de esta manera me parece que no vamos bien. Lo cual no significa desde ya desconocer lo que es la tecnología, lo que es no estoy hablando de nostalgia, ¿eh? No estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, no. Yo creo que todo tiempo que viene tiene que ser mejor. Pero bueno, creo que hay que buscar una suerte de síntesis de la reflexión junto con los medios que hoy nos da la tecnología, que nos da la información, que nos da la posibilidad de poder acceder a conocimientos. Hablabas de pasado, de presente y de futuro recién, ¿no? Y la necesidad de que el futuro sea mejor que este presente y todavía mejor que el pasado. Estas transformaciones que ve la política, que ve la realidad argentina por estas horas, ¿obedece a cuestiones económicas? ¿Obedece a cuestiones de política económica? ¿Obedece a cuestiones de la política pura y exclusivamente? Porque el camino recorrido hasta aquí ha generado condiciones de la sociedad argentina de pauperización. O sea, no surgió el 50% de pobres y un porcentaje muy alto de indigencia por generación espontánea. Fue también un proceso. Y explica en alguna medida también el grito de algún sector mayoritario de la población de decir, bueno, vamos a probar con otra cosa. Vamos a buscar otro que rompe con los códigos de ejercicio de la política, que rompe con las formas de vincularse, de dialogar, o de debatir, o de discutir, o de plantear las ideas, o de argumentar las ideas, pero también con qué ideas, digamos, se transita. En esa modificación de este escenario, vuelvo a hacer la pregunta, ¿llegamos a esta situación por la política económica, pura y exclusivamente, por la economía? ¿Por qué razón?
Hoy estás muy afilado con las preguntas y me encanta. Yo creo que las cosas, los fenómenos sociales, en última instancia estamos tratando de analizar un fenómeno social, como es la vida en relación, no obedece a una sola causa, es multicausal. Y voy a arrancar por la política. Yo creo que hay dos conceptos que es fundamental de cara al representado, por parte del representante, que es el concepto de la ejemplaridad y que es el concepto de la eficiencia, como bien lo señala Federico Storani. Estoy repitiendo lo que él dice. La ejemplaridad, y voy a dar un ejemplo, valga la redundancia, de lo que pasó con el gobierno anterior. Está claro que el gobierno anterior, bajo un punto de vista de la ejemplaridad, fracasó totalmente. Cuando el pobre asalariado o el que anda a pie, lo que se llama el concepto de yo ando a pie, veía estos hechos deleznables, repudiables, de lo que se llamó en Insaurralde Gate, o el tema de la impudicia de estar contando millones de dólares como lo que sabemos que fue público y notorio, cuando aparecían coimas o dádivas dadas por un grupo empresario para acceder a obras públicas, etcétera, etcétera. Todo esto es la crisis de la ejemplaridad. Y si hay algo que el político tiene que dar es el ejemplo, Y voy a poner, es bueno comparar, cuando don Arturo Illia es volteado el 28 de junio de 1966, como todo presidente, el presidente tiene lo que se llama fondos reservados, que son fondos que no tiene que dar respuesta de nada, son reservados de la presidencia. Don Arturo, a los 8 o 10 días, no recuerdo bien la cantidad exacta, cruzando Plaza de Mayo, a la tesorería del Ministerio de Economía, a entregar la plata de los dólares, de la plata que él tenía de fondos reservados. ¿Eso qué es? Ejemplaridad. Eso es ejemplaridad. Entonces, eso frente a lo que vimos en la última gestión anterior a este gobierno, crisis total. Y el otro concepto es el tema de la eficiencia. Eficiencia en términos de que la gente visualizase de que la política y los políticos le daban respuesta a los temas de la gente y no eran respuesta para ellos o para sus familiares. Entonces, estos dos conceptos en crisis total con el anterior gobierno y fue lo que le allanó el camino a que apareciese este gobierno. La razón por cual la gente votó muchísimo, pongámosle un 25 o 30% que tiene de propio. Eso creo que hoy le están entrando balas y están pasando muchas cosas, ¿no? O sea, dentro de poco nos vamos a enterar o lo vamos a ratificar. Pero también un porcentaje muy importante de gente que lo votó porque estaba harta de lo otro. Ahora bien, dicho esto, para que quede bien en claro que mi posición con referencia a este gobierno, que es de condena total, no tengo nada que ver que salgan a decirme rápidamente, bueno, pero vos estás con el kirchnerismo. No es así. Por eso estoy diciendo esto que estoy diciendo. La política, crisis. La política económica también, la menor duda que también no ha sabido dar respuestas en términos de qué significa, por ejemplo, el aparato del Estado. Un aparato sobredimensionado, un aparato donde aparecían cuevas, aparecían muchas cosas que había que reformar. Pero una cosa es reformar el Estado para que sea más eficiente y eficaz, y otra cosa es hacer desaparecer o pretender desaparecer al Estado, donde no existe un lugar en el mundo. No existe un lugar en el mundo donde no haya un aparato del Estado, y el Estado en términos de intermediar entre aquellos que no tienen nada y aquellos que tienen mucho, y el Estado que fija políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en una suerte de ficción con este tema de la pandemia que vivió el mundo, que no hubiera estado el Estado? ¿Cuánta plata pusieron para los bancos en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países que se toman como ejemplo del capitalismo, el Estado? Porque la pandemia fue un tema que tocó para todo el mundo y que puso en crisis cualquier política, por más liberal que fuere. Entonces, creo que es una multicausalidad estos cambios que hoy estamos viendo. Le pido una reflexión respecto de cómo ha ido mutando o no las ideas
de política económica dentro del radicalismo. Usted conoce la historia del radicalismo. Las primeras décadas del radicalismo, el surgimiento del radicalismo, la Revolución del Parque, la ley Sáenz Peña, primera presidencia de Irigoyen, Alvear, segunda presidencia trunca de Hipólito Yrigoyen hasta el 30. Lo que permitió el surgimiento del radicalismo fue la crisis de representatividad. O sea, había que voltear el régimen, ¿no? El Partido Autonomista Nacional, que tenía cooptado, digamos, todo el Estado. Ahora, no había una gran distinción en términos de política económica. De hecho, no se cambia el modelo económico de la Argentina a partir de la irrupción del radicalismo en la política. Del 83 para acá, y cuento el 83 para acá porque las gestiones de Frondizi, que tiene raíz radical, o del propio Ilia, radical en sí, que fueron entiendo que fueron las únicas dos presidencias ahí entre el 30 y el 83, hicieron bastante. Hubo también una mirada interesante, la de Frondizi, interesante también la de Ilia, pero el 83 a esta parte pareciera ser que el radicalismo adopta un paquete de ideas más, y no lo digo en términos peyorativos, más populistas, ¿no? Que me da la sensación que confrontan con aquella idea inicial del radicalismo de las primeras décadas del siglo XX. ¿Cuál es el radicalismo que tiene que surgir en este momento? ¿Aquel de principios de siglo? ¿Este otro de fines del siglo, del reinicio de la democracia? ¿Cuál es el radicalismo? Yo creo que la dinámica del mundo lleva a que haya procesos de ayornamiento y de recoger la realidad económica, científica, de avance tecnológico aplicado a los procesos económicos, las ciencias básicas, todo lo que significa, en definitiva, un cambio que se está dando. Si yo hoy tuviera que decir, y creo que es un poco lo que Raúl Alfonsín dijo con el discurso de Parque Norte, que fue un discurso liminar bajo un punto de vista conceptual e ideológico, la raíz del radicalismo es una raíz socialdemócrata, totalmente. ¿Y qué significa esto? Significa la intervención del Estado conjuntamente con el sector privado a los efectos de lograr una mejor calidad de vida para los representados, para los habitantes de un país determinado. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros intentamos en 1984-85, de la mano de Rodolfo Terraño, realmente muy capaz, muy inteligente Rodolfo, privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo era el acuerdo con SAS? ¿Cómo era el acuerdo? Exactamente. El acuerdo con SAS, que significaba compartir las líneas, las rutas aéreas europeas junto con las rutas aéreas americanas digo absolutamente desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y hacer una asociación con una empresa de primerísima línea como era y sigue siendo SAS. Bueno, yo recuerdo que en ese momento el peronismo nos mató. Tema 1. Estado con otra empresa privada o sector privado. Pero voy a un ejemplo más acabado todavía. Y esa la conozco muy bien porque yo era director de YPF en ese momento, intentamos también de la mano de Rodolfo y de Conrado Storani desarrollar lo que se llamó el Plan Houston. ¿Qué era el Plan Houston? Se le había dado ese nombre porque era convocar al capital privado para que junto con YPF, empresa 100% estatal y que tenía todas las áreas petroleras, pero que nos faltaba capital, nos faltaba quizás tecnología, etcétera, etcétera, convocamos al capital privado para que en una exploración de riesgo, lo que se llama riesgo, que el petróleo es de capital intensivo, que los caños que están allá abajo valen millones de dólares. Entonces, enterrar lo que se llama dólares en el subsuelo, con suerte diversa. A veces se logra, o a veces se logra petróleo, pero que no es económicamente rentable, entonces queda ahí, o a veces se logra vaca muerta, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, hoy vaca muerta. Bueno, entonces, era desarrollar el Plan Houston. No nos dejaron.
El SUPE no nos dejó. Después llegó Menem, privatizó YPF. Entonces, estas cosas, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? Yo creo que en el caso particular del radicalismo, esta visión socialdemócrata de la convivencia del Estado con el sector privado, dándole reglas de juego claras y definidas, y con una justicia independiente, es lo que corresponde. Es lo que corresponde, pero no hacer desaparecer al Estado, que es lo que pretende este gobierno, y dejar todo librado a través del RIG y a través de todas estas cosas a que hagan super negocio, y la gran mayoría del pueblo argentino la ve pasar. Rodolfo, ha sido, como todas las veces anteriores, muy interesante charlar contigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Nosotros terminamos acá, nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar en una semana. Y la despedida es como siempre, con las letras pandémicas que nos obsequia semana a semana Miguel Sabone. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Las ánimas, cancerbero. Estoy en la risa y en los llantos, no espanto. Solo soy la mala hierba que nació en el camposanto. Vengo del infierno y le advierto que la guerra es peor. No hay penumbra similar, ni fuego como aquel calor. Ante esa duda de que el futuro tiene para sí mismo la condición de no llegar nunca, y que el mismo se convierte en un presente, y este no va más allá de unos deseos efímeros, un tiempo limitado, que nos proporciona una ilusión de trascender. Con esas esperanzas donde ya no nos mueve el amor, sino el espanto, sabiendo que la palabra es el camino de la salvación. Es pensar nuestro propio ser como pura objetividad, con aciertos, con contradicciones, sabiendo que el hombre es lobo del hombre, llenos de ausencias, un hueco sin límite, un abismo que clama otro abismo, ese silencio que se hunde en las palabras, las lamentaciones del olvido, gozando en nuestra alma algo del infierno y del paraíso, y este último se hunde y hace aparecer el fuego, la amenaza de absorber el tiempo, destruyéndonos, dejándonos en el olvido, con esa inexplicable angustia, hondos del dolor el alma, recuerdos que no mueren, deseos que no acaban. Las ánimas, cancerbero. Gobierno de la provincia del Neuquén.